Hola queridos youtubers, el día de hoy vamos a platicar sobre un asunto que tiene que ver precisamente con el derecho financiero, pues ya hemos dicho que todo es financiero y también los recursos que se les asignan a los partidos políticos en México pues vienen precisamente de recursos públicos, de recursos que son en un momento dado recabados, ¿verdad?, por la federación, por los estados o entidades y por los municipios. A ese respecto, pues naturalmente que llamará la atención qué tenemos que hacer y qué es lo que pretendemos entender. Bueno, pues lo que pretendemos entender es el origen precisamente de las denominaciones o nombres de los partidos políticos, y en este caso, bueno, pues voy a empezar con el que se ha llamado primero partido. Probablemente muchos no han atendido, ¿verdad?, a las descripciones o a las definiciones o a los conceptos existentes en términos de un diccionario de la lengua española, porque lo que hablamos es español. Además se dice ser revolucionario y pues yo quisiera entender que todos esos grupos revolucionarios de alguna manera se concentraron, como sí lo hizo en su momento, ¿verdad?, o lo intentó hacer Álvaro Obregón, y como sí lo logró Cárdenas para los efectos de después nombrar una institución. Entonces, cuando se lee rápidamente el Partido Revolucionario Institucional, pues a veces da un poquito de duda sobre si lo que se institucionalizó fue la revolución, o en este caso la revolución tuvo como consecuencia la institucionalización, que en realidad yo lo advierto como la agrupación, ¿verdad?, de ciertos sectores. Entonces, pues vamos a ver este partido, como todos los demás existentes, pues muy a la mexicana, y desde luego seguramente que muchos no atendieron, como si sus antecedentes sí atendieron a los conceptos en términos de un diccionario de la lengua española. Naturalmente que todo esto es financiero, insisto, nuestros recursos públicos se bajan desde la asignación que se hace en forma directa y etiquetada al Instituto Nacional Electoral, y atento al argumento o a la redacción constitucional, desde luego les llega a cada uno de los partidos políticos. Pero vamos a intentar entender en primer lugar, porque pues por antecedentes hay que ir por orden. Desde luego, si atendemos al nombre o denominación, pues yo lo encuentro un poquito contradictorio. Pues primero se menciona como revolucionario, y bueno, pues si entendemos lo que es revolucionario en términos del diccionario, pues es lo perteneciente o relativo a la revolución. Bueno, hasta ahí pues no me dice nada, pero es el que es partidario de la revolución. Y la tercera definición pues nos podría estar diciendo que en este caso estaríamos hablando de un partido alborotador o turbulento. No lo digo yo. Desde luego, bueno, también podrían decir que es el acomodo de las palabras, pero todo esto significa el ser revolucionario. Y la tercera definición, pues yo creo que es la que les podría invitar precisamente a cambiar su nombre o denominación, en el caso de que ya estuviese registrada su denominación legalmente, porque pues yo creo que a ningún partido le guste que lo identifiquen, ¿verdad?, con alborotador o turbulento. Así, desde luego, si ya entendemos los conceptos de la revolución y entendemos de dónde viene el concepto de revolución y sabemos que viene del latín, pues desde luego esto me va a significar precisamente la acción de revolver o revolverse. Y tristemente, pues a veces algunos malos, le vamos a llamar militantes en este sentido, de ciertos partidos políticos, pues sí dejan ver que algunos sí se dedican a revolver o a revolverse. En ese sentido, desde luego, pues si atendemos a un cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional, pues esto nos llama la atención, y yo creo que nos debe de dar algo de cuidado para cuidar precisamente esas actitudes, esas actividades con quienes seguramente, derivado de su gran cultura, pues han atendido a estas definiciones, y seguramente que por eso en ocasiones encontramos ciertos actuares indebidos que no son los que debiesen presentarse, ¿verdad?, al interior. Pues no creo que sea la intención de ningún partido político, o en algún momento dado se hace todo esto sin que uno conozca en realidad hasta dónde pudiesen llegar o imaginar o idealizar. Desde luego que pues lo hago con todo el respeto del mundo, pues al final vivo en esta nación, y desde luego sí la invitación es sobre todo para que cuiden mucho cuando
cuando se establezcan las denominaciones de sus partidos, pues podría resultar un poquito contradictorio. Desde luego que si atendemos al hecho de un levantamiento o una sublevación popular, pues desde luego podríamos decir que estamos hablando del partido de levantamientos o de sublevación popular, pero van a ver que no es tan popular. Y desde luego el caso del cambio rápido y profundo de cualquier cosa, y eso sí me preocuparía porque no habla si en sentido positivo o en sentido negativo, basta con que haya un cambio y sea profundo y se refiere a cualquier cosa, cualquier pensamiento, a cualquier ideología. Entonces a ese respecto, pues bueno, sí les pediría que tuviesen un poquito de cuidado con relación a cómo denominan a sus partidos. En este caso, bueno, pues ya es un partido y es un antecedente de muchos años. Desde luego, cuando se habla de revolución y luego nos remata con el ya no podemos decir que es adjetivo de revolución porque resultaría totalmente contradictorio. Probablemente estamos ante la presencia de un calificativo, sí como adjetivo, o de un adverbio, y entendemos lo que dice el diccionario. Bueno, lo institucional es el que es perteneciente o relativo a una institución o instituciones, ya sean políticas, que en este caso así podría determinarse, o si la institución viene de la parte que se refiere al latín instituto o institutio ionis. Desde luego, bueno, pues ahí vamos a ser cuidadosos con relación a los significados, ya que el significado podría ser el de el establecimiento o fundación de algo, la cosa establecida o fundada, y el organismo que desempeña función de interés público especialmente benéfico o docente. Y desde luego pues me encantaría que fuera la cuarta definición cuando se refiere a cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o sociedad. Pues recuerden que este es un partido, este no es el Estado, y en ese sentido, bueno, pues qué bonito que el partido de alguna manera pretenda, ¿verdad?, ser derivado de una revolución e institucionalizarse, pero que no la revolución se institucionalice, o que en un momento dado mejor nos gustaría entender que todos estos grupos revolucionarios de alguna manera lograron una institucionalización, pero no nos dicen qué sentido. Entonces a ese respecto, pues lo podríamos dejar, ¿verdad?, como la colección metódica de los principios o elementos de una ciencia o un arte, entendido el arte no como artístico, no como bello, y en el caso de entenderse como órganos constitucionales del poder soberano de la nación, pues estaríamos muy lejos, ya que aunque así se le ha querido ver, en realidad pues no es propiamente el partido el Estado. A ese respecto, bueno, pues hay que entender, porque no sé si muchos entiendan qué es lo que hacen al interior de un partido cuando se consideran o se dicen ser militantes. Desde luego, pues esto me llama mucho la atención. Si partimos de que el antecedente de militar, pues es militante, ¿verdad?, si lo vemos como el participio, y este viene del latín de militans, y a ese respecto, bueno, pues es el que milita. Desde luego que si ya hacemos y conjugamos el verbo de militante, al advertir cómo suena como militar, pues vamos a advertir aquel que suena o sirve a la guerra, ¿verdad?, o profesa la milicia. En el caso de la tercera definición, pues lo dejaríamos como el que figura en un partido o en una colectividad. Lamentablemente los partidos, no todos los que se dicen militantes figuran, así que por lo tanto en realidad no todos son militantes. Solamente atendiendo a la cuarta definición, cuando se refiere a ver o concurrir en una cosa o en alguna razón o circunstancia particular que favorece o apoya cierta pretensión o determinado proyecto. Pero entonces ya no estaríamos ante la presencia propiamente de un partido político, y en ese sentido, bueno, pues podríamos decir que todos los que de alguna manera participan en determinado partido político, pues no necesariamente son militantes. Desde luego, en un video posterior, pues me gustaría mucho tratar lo que son de alguna manera los antecedentes, ¿verdad? Y nos vamos a referir desde luego a lo que fue el Partido Nacional Revolucionario, y naturalmente pues nos vamos a referir a lo que fue el Partido de la Revolución Mexicana. Por el momento les doy las gracias y les pido que analicen todos esos conceptos, porque más adelante pues bueno, vamos a entrar a lo que de alguna manera fue para los militantes todavía así reconocidos de este partido, lo que ellos entendieron
como una reunión institucional encaminada o yendo hacia transformar precisamente su partido, donde nos llama la atención una serie de situaciones sobre sus principios y donde de alguna manera, bueno, pues al responder a la pregunta que ellos se hicieron de cómo seguimos siendo el partido protagonista de la transformación de México en el siglo XXI, manteniendo vigentes los valores de libertad, democracia, justicia social y soberanía, pues llama mucho la atención, sobre todo en el camino hacia la que llaman ellos 22 Asamblea Nacional, y de donde de alguna manera pues yo creo que sí tendrán que hacer una modificación más, y donde de alguna manera deberán de ser más cuidadosos con relación al lenguaje, a las palabras, a la sintaxis, a la semántica, desde luego, y a todo lo que se utiliza. Esto lo digo con respeto. Naturalmente, bueno, pues se trata de hacer cambios trascendentales. Por el momento le doy las gracias, me pongo sus órdenes. Saben que soy Alex Paz y todo esto pues no deja de ser totalmente financiero, pues nuestros recursos públicos de alguna manera participan en todos estos partidos políticos. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.